Muy buenas, gente. ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! ¡Optimus está aquí! Aquí Morning reportándose con un nuevo capítulo del fic de Izuku por Frisk. Y pensar que esa wea la tenía más abandonada que abuelo en asilo XDDDD. Espero que la disfruten, recuerden darme un pulgar arriba si te gustó, activar la campanita si es primera vez que ves uno de mis videos, y no olvides suscribirte. Sin más que decir, disfruten esta madre, soy Morningstar y cambio y fuera. La cálida atmósfera en la casa de Toriel, con el dulce aroma del pastel de caracol flotando en el aire, parecía contrastar con el peso que Izuku llevaba en el pecho. Mientras Toriel y Frisk conversaban alegremente, él mantenía una sonrisa forzada, disimulando su inquietud. Chara, el nombre resonaba en su mente como un eco oscuro, una advertencia de un peligro inminente que no podía ignorar. Sabía que debía proteger a Frisk, pero también sabía que enfrentarse a esta amenaza, sin entender completamente sus habilidades, sería un desafío monumental. Toriel sirvió otra rebanada de pastel a Frisk, quien, con una risa ligera, la aceptó encantada. Izuku observaba a su amiga con una mezcla de preocupación y determinación. No podía permitir que el mal que había sentido en su sueño se hiciera realidad, pero también no quería preocupar a Toriel ni a Frisk con algo que aún no comprendía completamente. Este pastel está delicioso, Toriel, dijo Izuku, intentando sonar genuino. Pero no podía evitar que su mente siguiera volviendo a la conversación que había tenido con Chara en su sueño. Su voz, llena de malicia y amenaza, aún resonaba en su cabeza. «Oh, me alegra que te guste», respondió Toriel con una sonrisa cálida. «Es una receta especial que aprendí de mi madre. Y parece que Frisk también está disfrutando». Frisk sonrió con satisfacción mientras terminaba su pastel. La conversación fluyó de manera ligera, y Toriel empezó a hablar sobre los planes para el día siguiente. Sin embargo, Izuku se encontró cada vez más distraído, sus pensamientos perturbados por la sombra de Chara. Cuando la cena terminó y Frisk se levantó para ayudar a limpiar, Izuku aprovechó la oportunidad para retirarse discretamente a su habitación. Sabía que tenía que pensar con claridad. Si Chara realmente estaba tan cerca de Frisk, necesitaba una estrategia. En la tranquilidad de su habitación, Izuku se sentó en la esquina de la cama, la habitación apenas iluminada por la luz de una lámpara. El peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros, y su mente estaba llena de imágenes inquietantes del sueño. Chara había sido clara en sus intenciones: destruir todo y hacerle daño a Frisk. No puedo dejar que eso suceda, pensó Izuku, apretando los puños. Aunque no tenía un don como en su mundo original, su determinación y su capacidad para pensar estratégicamente eran sus mejores armas. De repente, un leve susurro en la penumbra lo sacó de sus pensamientos. Era la voz de Chara, pero esta vez no era solo un eco en su mente. La voz parecía venir de algún lugar dentro de la habitación, envolviéndolo en una sensación de frío. ¿Crees que puedes detenerme, Izuku? La voz femenina de Chara era cruel y sarcástica. Su presencia era casi palpable, como una sombra que se deslizaba entre los objetos. Izuku giró bruscamente hacia el sonido, tratando de identificar su origen, pero la habitación estaba vacía. ¿Dónde estás?, preguntó Izuku con firmeza, pero la voz de Chara solo se reía suavemente, como si disfrutara de su confusión. «No hay necesidad de buscarme, Izuku». La voz parecía moverse, llenando el espacio con su presencia inquietante. «Simplemente recuerda que Frisk es el objetivo. No tienes idea de lo que soy capaz». Izuku sintió un escalofrío recorrer su columna. La amenaza era clara. Debía actuar rápido. Su mente corría a toda velocidad mientras intentaba idear un plan. No podía dejar que el miedo lo paralizara. Debía encontrar una manera de detener a Chara sin revelar la verdad a Toriel ni a Frisk. Con la determinación renovada, Izuku se levantó y decidió que la primera persona a la que debía buscar era Toriel. Aunque solo la conocía superficialmente, sabía que Toriel era un ser sabio y experimentado.
Tal vez podría ofrecerle algún consejo o guía sobre cómo enfrentar la amenaza sin revelar demasiado. A la mañana siguiente, después de una noche de pocas horas de sueño y muchas preocupaciones, Izuku se acercó a Toriel mientras ella preparaba el desayuno. «Toriel, ¿puedo hablar contigo sobre algo?», preguntó Izuku, intentando sonar casual pero con un tono de seriedad. Toriel levantó la vista de la cocina y sonrió amablemente. «Claro, Izuku. ¿Qué sucede?». Izuku se sentó en la mesa de la cocina, intentando mantener la calma mientras hablaba. «He estado pensando en las historias y leyendas sobre el mundo de los monstruos. ¿Hay algo en particular sobre seres poderosos o amenazas antiguas que debería saber?». Toriel lo miró con curiosidad, aparentemente sorprendida por la pregunta. «Bueno, hay muchas historias sobre criaturas poderosas y eventos antiguos», empezó a decir Toriel mientras preparaba los platos. «La mayoría son leyendas, pero algunas hablan de fuerzas que podrían haber tenido un gran impacto en el pasado». Izuku escuchó atentamente, intentando recopilar cualquier información útil que pudiera ayudarlo a enfrentar a Chara. Mientras conversaban, la preocupación de Izuku crecía, pero también su determinación. Debía encontrar la forma de proteger a Frisk sin que ella o Toriel se dieran cuenta del verdadero peligro que enfrentaban. El peliverde se sentía un poco angustiado, pero también sentía que las paredes se estaban volviendo más restrictivas. Aunque no podía salir, sabía que debía encontrar una forma de proteger a Frisk sin desobedecer a Toriel. Mientras desayunaban, Izuku trató de obtener más información de la madre cabra. «He encontrado algunos textos interesantes», dijo Izuku tratando de sonar natural. «Hablan sobre antiguas runas y artefactos protectores». Toriel se mostró interesada. «Eso suena fascinante. ¿Dónde planeas buscar estos artefactos?». Izuku sabía que no podía salir de la casa, así que improvisó. Estaba pensando en revisar los libros y documentos que hay en la biblioteca de la casa. Quizás haya algo útil allí. Toriel asintió, satisfecha con la idea. «Buena idea, la biblioteca está en el primer piso, al final del pasillo. Hay algunos libros antiguos que podrían contener información valiosa». Después del desayuno, Izuku se dirigió a la biblioteca, que estaba llena de estantes con libros y documentos antiguos. Mientras hojeaba los textos, encontró un libro sobre la historia de las runas y sus usos en la protección. El libro describía diferentes tipos de runas y cómo se usaban en tiempos antiguos para proteger a los monstruos de las amenazas. Aunque no indicaba cómo encontrar estas runas en particular, proporcionaba información sobre los lugares sagrados que podrían estar escondidos dentro de las runas. Izuku anotó los detalles que encontró sobre las ubicaciones sagradas y las runas. Aunque no podía salir para buscar estos lugares directamente, al menos tenía una dirección clara sobre qué buscar. Durante la tarde, Izuku se unió a Toriel y Frisk en la sala de estar. Frisk estaba entusiasmada y curiosa sobre lo que había estado haciendo. ¿Qué has encontrado, Izuku?, preguntó la castaña con una sonrisa. «Solo revisando algunos libros antiguos. Parece que hay mucho que aprender sobre las runas y su historia», respondió Izuku, manteniendo su tono casual. Toriel, al ver el interés de Frisk, sugirió cambiar de actividad. «¿Qué les parece si pasamos la tarde en el jardín? Aunque no podemos salir de las ruinas, el jardín es un lugar agradable para relajarnos». Izuku y Frisk aceptaron. Pasaron la tarde en el jardín, disfrutando de la tranquilidad del lugar, mientras mantenían en mente la amenaza de Char. Al caer la noche, Izuku regresó a su habitación, donde continuó revisando los textos. La amenaza de Chara seguía presente, pero ahora tenía una nueva dirección para su búsqueda dentro de las limitaciones de la casa. Con el amanecer, Izuku estaba decidido a continuar su investigación en la biblioteca y en cualquier otro rincón de la casa que pudiera contener información útil. Aunque las restricciones de Toriel limitaban sus opciones, su determinación de proteger a Frisk y enfrentar el peligro permanecía firme. A la mañana siguiente, Izuku se despertó con una renovada determinación. Sabía que debía encontrar alguna forma de obtener más información sobre las runas y proteger a Frisk sin dejar que la amenaza de Chara se materializara. Se dirigió a la biblioteca para continuar su investigación. Mientras revisaba los libros, encontró un texto adicional que mencionaba leyendas sobre lugares sagrados en las ruinas.
Aunque el libro era bastante viejo, contenía dibujos y descripciones que podrían ayudarle a identificar estos lugares dentro de la casa. Entre las ilustraciones, uno de los dibujos llamó especialmente su atención. Un símbolo que parecía estar grabado en una piedra antigua. La descripción decía que este símbolo estaba asociado con la protección y la calma, y que a menudo se encontraba en lugares de gran significado espiritual para los monstruos. Izuku recordó que en el pasillo de la biblioteca había una antigua estatua decorativa que podría tener algún tipo de inscripción. Decidió investigar esa estatua para ver si había alguna conexión con el símbolo mencionado en el libro. Esa tarde, mientras Toriel y Frisk estaban ocupadas con sus propias actividades, Izuku se acercó sigilosamente a la estatua en el pasillo. Era una figura tallada con una expresión serena. Y al observarla de cerca, notó un pequeño grabado en su base que coincidía con el símbolo del libro. Izuku se sintió emocionado al descubrir la conexión. Decidió que necesitaba buscar más detalles sobre esta estatua y su significado. Pasó el resto de la tarde revisando los libros y realizando investigaciones adicionales sobre el símbolo y la estatua. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Frisk se acercó a Izuku, preocupada por su concentración y la falta de interacción. ¿Todo bien, Izuku? Pareces muy concentrado en esos libros, dijo Frisk con una sonrisa curiosa. Izuku sonrió, tratando de parecer relajado. Sí, solo estoy intentando aprender más sobre la historia de las runas. Es fascinante cómo todo está conectado. Frisk asintió, pero no pudo ocultar su curiosidad. ¿Puedo ayudarte en algo? Izuku dudó por un momento, pero decidió que no quería preocupar a Frisk con demasiados detalles. Solo sigue haciendo lo que te gusta. Estoy seguro de que todo estará bien. Esa noche, mientras Frisk se preparaba para dormir, Izuku continuó revisando la información sobre la estatua. Concluyó que el símbolo en la base de la estatua era una protección contra las energías negativas y podía tener alguna función en la defensa contra amenazas. Con esta nueva información, Izuku decidió que debía mantenerse vigilante y prepararse para cualquier posible aparición de Chara. Sabía que la clave para proteger a Frisk estaba en entender completamente estos símbolos y cómo usarlos. A medida que el reloj avanzaba, Izuku preparó una estrategia mental para el día siguiente, enfocándose en cómo podía utilizar la información sobre las runas y los símbolos para proteger a Frisk sin alertar a Toriel. Con la llegada del nuevo día, Izuku estaba decidido a descubrir más sobre los símbolos y su posible influencia en la protección contra las amenazas externas. Su mente estaba llena de determinación y esperanza, sabiendo que la seguridad de Frisk dependía de su capacidad para entender y aplicar este conocimiento antiguo. Mientras Toriel y Frisk continuaban con su rutina diaria, Izuku se preparaba para el siguiente paso en su búsqueda, decidido a enfrentar la amenaza de Chara y asegurar la seguridad de sus amigos en este mundo desconocido. Al pasar los días, Izuku y Frisk sabían que no podían quedarse mucho tiempo, su misión principal es salir del subsuelo a como de lugar. La casa de Toriel estaba llena de tensión. Izuku y Frisk, agotados de estar confinados en las ruinas, decidieron investigar el pasillo oculto que habían descubierto anteriormente. Al final del pasillo, un largo pasillo de color púrpura que se extendía en línea recta. Al bajar las escaleras, empezaron a caminar. Unos minutos de larga caminata, doblando a la izquierda encontraron una extraña puerta un poco antigua. Sin embargo, antes de que pudieran abrirla, Toriel apareció de repente. Su expresión era grave y preocupada. «No pueden pasar», exclamó Toriel, colocándose enfrente de la puerta con una determinación inquebrantable. Izuku y Frisk se detuvieron en seco, sorprendidos. El calor que emanaba de Toriel era palpable, y su postura mostraba que no permitiría que la abrieran. Frisk, con el corazón palpitante, miró a Toriel con desesperación. «¿Por qué nos impide salir?», preguntó Frisk, tratando de entender la razón detrás de la estricta prohibición. Toriel, con un tono triste pero firme, respondió: «Esta puerta lleva a un mundo lleno de peligros.
Mi deber es protegerlos, incluso si eso significa mantenerlos aquí. No quiero que lo enfrenten a él, pero sé que no puedo detenerlos para siempre. Izuku y Frisk, decididos a explorar el mundo exterior, sabían que tendrían que enfrentarse a Toriel para poder avanzar. La batalla se inició con intensidad. Toriel conjuró llamas con habilidad y precisión. Los ataques de fuego eran implacables, y el calor era casi insoportable. Izuku y Frisk, tratando de evitar las llamas, se movían rápidamente, buscando una forma de superar la barrera de fuego y llegar a la puerta. Izuku, cubierto de sudor y con las ropas chamuscadas, intentaba mantenerse a salvo mientras bloqueaba los ataques de fuego de Toriel con movimientos evasivos y ataques defensivos. Frisk, con su agilidad y valentía, trataba de distraer a Toriel con maniobras rápidas y ataques menores, con la esperanza de crear una apertura para Izuku. A medida que la batalla continuaba, Toriel decidió intensificar la lucha. Con un movimiento rápido, creó un muro de llamas frente a la puerta. Las llamas se alzaron, separando a Izuku de Frisk y creando una barrera ardiente que parecía impenetrable. El calor se volvió aún más insoportable, y el fuego parecía tener vida propia, moviéndose con una ferocidad incontrolable. Izuku, viendo a Frisk atrapada al otro lado del muro y sufriendo el ataque constante de Toriel con sus brazos en forma de X, sabía que debía actuar con rapidez. Con una decisión valiente, Izuku se lanzó hacia el muro de llamas, su cuerpo atravesando el ardiente obstáculo con una determinación feroz. El dolor era extremo, y las llamas parecían devorarlo todo a su paso. Izuku sintió como su piel se quemaba y su fuerza se desvanecía, pero no se detuvo. Sabía que debía proteger a Frisk a toda costa. Mientras Izuku luchaba por atravesar el muro de llamas, Frisk, angustiada y temblando, intentaba evitar los ataques de Toriel. Los intentos de Frisk por ayudar a Izuku eran insuficientes debido al muro de fuego que Toriel había creado. Finalmente, Izuku logró atravesar el muro de llamas y llegó al lado de Frisk, exhausto y herido. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia ella, colocándose enfrente de ella extendiendo sus brazos, así bloqueando los ataques de Toriel y protegiéndola del peligro. Las llamas ya no hacían tanto daño, debido al agotamiento de Izuku y a la habilidad de Toriel para controlar el fuego. En ese momento crítico, Toriel, al ver el sufrimiento de Izuku y la desesperación en los ojos de Frisk, se quedó paralizada. La valentía de Izuku y el dolor en los ojos de Frisk la hicieron dudar. Las llamas que había conjurado comenzaron a disminuir, y su determinación se desmoronó ante el dolor y la desesperación que veía en los ojos de Frisk. Izuku, con el cuerpo herido y quemado, se arrodilló junto a Frisk, protegiéndola de los últimos ataques de Toriel. La mujer cabra, con el corazón roto, observaba la escena con un sentimiento de culpa creciente. Frisk, con lágrimas en los ojos, corrió hacia Toriel y la abrazó con fuerza. Su llanto sincero y el abrazo lleno de tristeza y esperanza, tocaron el corazón de Toriel. Por favor, Toriel, no queremos que esto termine así. Sollozó Frisk, su voz quebrada pero llena de determinación. Solo queremos tener una oportunidad para entender el mundo exterior. El abrazo de Frisk y su súplica sincera hicieron que Toriel reconsiderara su posición. Sus llamas se extinguieron lentamente, y su determinación se desmoronó ante el dolor y la desesperación que veía en los ojos de Frisk. Toriel, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a Izuku y Frisk, con un sentimiento de tristeza y aceptación. Lo siento, dijo Toriel con voz temblorosa. No quería hacerles daño. Solo quería protegerlos. Si desean irse, lo haré. Pero les pido que no vuelvan. No quiero verlos sufrir en ese mundo lleno de peligros. Toriel ayudó a Izuku, que estaba agotado y quemado, a levantarse. Con un último esfuerzo, desbloqueó la puerta y permitió que Izuku y Frisk la cruzaran. Toriel observó con tristeza cómo Izuku y Frisk se alejaban. Aunque su sacrificio había sido doloroso, su deseo era que pudieran enfrentar el mundo exterior con la fortaleza y la valentía necesaria para sobrevivir. Al abrirla, se toparon con un pasillo extraño. A unos centímetros de ella, había otra puerta. Pero lo que destacaba era lo que había en el suelo. Flowey, al ver a Izuku y a Frisk sonrió con malicia. ¡Vaya! Así que la cabra los dejó salir. Fin del capítulo.